Hola, bienvenida a YouScience y continuamos con los videos donde resolvemos ejercicios de algunos temas que ya habíamos hablado anteriormente. Y en esta ocasión le corresponde al principio de Arquímedes. Así es, el tema donde hablamos sobre la flotabilidad de ciertos objetos al momento de depositarlos en un determinado fluido. En esta ocasión no vamos a hablar sobre la forma del objeto, en cómo este afecta si flotará o no flotará, sino nos vamos a centrar en el tipo de fluido donde lo vamos a depositar. Es decir, podemos trabajar con agua, podemos trabajar con aceite, con glicerina, con queroseno, etc., con diferentes fluidos y ver cómo se va a comportar dicho objeto y cuánto de este flotará y cuánto se encontrará sumergido. Para ello, estos ejercicios están pensados de esta manera para que entendamos cómo el fluido sí afecta el porcentaje de flotabilidad de este objeto. Sin más que decir, pasemos a resolverlo en nuestra pizarra electrónica. Para nuestro primer ejercicio del principio de Arquímedes, se nos dice lo siguiente: un cubo de madera con una densidad de 0.655 gramos entre centímetro cúbico y 12 centímetros de cada lado. Esto es importante porque estamos hablando de un cubo, es decir, todos sus lados van a medir lo mismo. Se deposita en un recipiente lleno de aceite y nos proporcionan de igual manera la densidad de dicho aceite. Para ello, vamos a proceder a realizar un bosquejo de toda la información que hemos leído hasta el momento. Muy bien, este cubo se va a depositar en este depósito que tiene aceite como fluido. Antes de comenzar a trabajar con las ecuaciones del principio de Arquímedes, pues nos damos cuenta que en el cubo de madera conocemos uno de esos lados, que es información suficiente para conocer el volumen y la densidad de dicho bloque de madera. Por lo tanto, podemos conocer a través de esta ecuación, donde densidad es igual a masa entre volumen, la masa de dicho bloque de madera. Esta masa va a quedar como la densidad del bloque de madera por el propio volumen de ese cubo. Como estamos hablando que un cubo, el volumen total de un cubo es lado al cubo. Por lo tanto, si nosotros sustituimos en esta ecuación sencilla, vamos a obtener 12 centímetros que vamos a tener que elevar al cubo. Y 12 al cubo nos da un valor de 1728 centímetros al cubo. Y una vez conocido el volumen total del bloque, podemos pasar a sustituir respectivamente en esta ecuación. Por lo tanto, la masa del bloque de madera nos va a quedar como la multiplicación de 0.655 gramos entre centímetro cúbico por el volumen del bloque de madera que ya hemos encontrado, que tiene un valor de 1728 centímetros cúbicos. Y entonces cancelamos las unidades de centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y nos queda la masa del bloque de madera con un valor de 1131.84 gramos. ¿Bien? Esta es la masa de este pequeño bloque de madera de 12 centímetros. Bien, ahora sí, vamos a trabajar con las ecuaciones del principio de Arquímedes. La ecuación que vamos a emplear es la que nos dice que el peso de un objeto es igual a la densidad del fluido donde se sumerge por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Bien?
Entonces en este caso lo que vamos a proceder a realizar es vamos a sustituir su equivalencia del peso. Nosotros sabemos que el peso es igual a masa por gravedad igual a densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Y nos damos cuenta, la gravedad se elimina en ambos lados de la ecuación y esto nos queda como masa es igual a la densidad del fluido en el que estemos trabajando por el volumen sumergido. ¿Bien? ¿Cómo vamos a encontrar el volumen sumergido de este cubo? Bien, para ello vamos a recordar cómo se comporta el cubo de madera dentro del aceite. Bien, para ello vamos a volver a dibujar aquí el cubo de madera con sus respectivas dimensiones. Y cuando este cubo empiece a adentrarse en el aceite, vamos a colocar este color que represente el aceite, pues el volumen sumergido sería únicamente esta parte. ¿Cómo se comportaría el volumen sumergido? Bueno, pues el volumen sumergido se va a estar comportando de la siguiente manera. Fíjense que este lado del cubo siempre va a estar sumergido por el aceite. Entonces quiere decir que estos 12 centímetros van a estar cubiertos de aceite. Y estos 12 centímetros también van a estar cubiertos de aceite. Es decir, el área superficial del cubo, como estamos viendo, siempre va a estar sumergido en aceite. Lo que va a ir variando es la altura que va a sobresalir del aceite y la que se encuentra sumergida. Es decir, esta pequeña parte que nosotros tenemos aquí. Si sabemos que todo el cubo, sus lados miden 12, entonces vamos a llamar a esta incógnita, que no sabemos la altura sumergida del cubo, como X centímetros. Y entonces la parte que sobresale del fluido, pues van a ser los 12 centímetros del cubo menos la parte que está sumergida. Esto va a ser la parte que flota y X representa la parte de la altura sumergida del cubo. Por lo tanto, si le damos contexto a esto que acabamos de detallar, el volumen sumergido va a ser igual a 12 por 12, 12 centímetros por 12 centímetros por el valor de X. Si realizamos esta operación, el volumen sumergido nos va a quedar como 144 centímetros al cuadrado por el valor de X. Y entonces, ahora sí, pues vamos a pasar a sustituir en esta ecuación donde nos habíamos quedado. La masa del cubo ya la habíamos encontrado aquí con un valor de 1131.84 gramos. Y la densidad del fluido, como estamos trabajando con el aceite, es esta que nos dieron aquí. Pero no la podemos emplear tal cual como está. ¿Por qué? Porque no va a ser congruente con las unidades que estamos trabajando. Solo vamos a hacer un pequeño arreglo y vamos a transformar esta densidad en unidades de gramo entre centímetro cúbico, dándonos un valor de 0.86 gramos entre centímetro cúbico. Y esta ahora sí la podemos emplear porque es compatible con las unidades que estamos trabajando. Entonces vamos a colocar aquí 0.86 gramos entre centímetro cúbico, que es la densidad del fluido, multiplicado por el volumen sumergido, que es lo que hemos encontrado aquí su equivalencia, que tiene un valor de 144 centímetros cuadrados por X. Bien. Si nosotros multiplicamos 0.86 por 144, nos va a dar un valor de 123.84 gramos entre centímetro. ¿Por qué gramo entre centímetro? Porque estos centímetros cúbicos se van a multiplicar con estos centímetros cuadrados y entonces nos queda nada más
centímetros en la parte del denominador, multiplicado por x. Mantenemos ese arrastre de la incógnita que queremos conocer y esta parte pues se quedó igual, porque no le hicimos nada, ¿verdad? 1131.84 gramos. Si queremos despejar el valor de x, entonces los 123.84 van a pasar del otro lado, por decirlo así, dividiendo. Entonces el valor de x nos va a quedar como 1131.84 gramos entre 123.84 gramos entre centímetro. Se cancela gramos con gramos y nos quedan las unidades de centímetros para x. Entonces x va a tener un valor igual a 9.139 centímetros. Pero ojo, esta no es nuestra respuesta, sino esta es la parte sumergida. Esta es la altura sumergida. Entonces, vamos a colocar aquí, entonces, la altura que sobresale del cubo en aceite es esta parte que habíamos declarado aquí, 12 menos x. Si yo a 12 le quito 9.139, me va a quedar entonces un valor de 2.861 centímetros. Y esta es la respuesta del inciso A. Bien, ya tenemos nuestra respuesta del inciso A. Y con ello podemos pasar con toda seguridad ahora a resolver el inciso B. Pero antes, ¿qué nos dice? Si el bloque de madera ahora se deposita en un recipiente con agua, este flotará. De ser así, ¿qué altura estará ahora a flote? Bien, de entrada, pues vamos a recordar que vamos a trabajar con un fluido del agua y su densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Como la densidad es mayor a la densidad del aceite, como el fluido es más denso, entonces la madera va a seguir flotando porque le permite flotar. Pero como el fluido es más denso, entonces el bloque de madera va a flotar mejor que lo que flota en aceite. Entonces lo que podemos esperar es que la altura que sobresale del aceite en agua sea mucho mayor que esta altura que se obtuvo en aceite. Para ello no vamos a volver a deducir toda esta parte. ¿Por qué? Porque el bloque de madera sigue siendo el mismo. Su densidad no cambió y sus medidas no cambiaron. Entonces la masa del bloque de madera sigue comportándose de la misma manera, no va a cambiar. Y este principio que nosotros habíamos declarado se sigue manteniendo del comportamiento del flote del cubo de madera. Por lo tanto, podemos rescatar esta expresión. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? Nada más, pues vamos a rescatar esta ecuación de la que vamos a partir. Entonces aquí vamos a partir de la masa es igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido. Dijimos que la masa del bloque no va a cambiar, se mantiene constante con un valor de 1131.84 kilogramos. Perdón, gramos. Estamos trabajando con gramos. Igual a la densidad del fluido. ¿Pero qué fluido estamos trabajando ahora? Con el agua. Por lo tanto, vamos a escribir 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y la expresión del comportamiento de cómo flota el cubo en un fluido, pues se mantiene constante, ¿no? Entonces esto va a ser 144 centímetros cuadrados por x. Bien, si nos damos cuenta, pues aquí no vale la pena realizar esta operación porque 144 por 1 nos va a dar siempre 144 y entonces podemos pasar de una vez dividiendo para no realizar tantas operaciones. Por lo tanto, el valor de x nos va a quedar como
1131.84 gramos entre 144 gramos entre centímetro. Con ello se cancela gramos con gramos y nos quedan centímetros. Por lo tanto, el valor de X ahora tiene de 7.86 centímetros. Pero recordemos que esta es la altura sumergida. Por lo tanto, volvemos a escribir este contexto. Entonces, la altura que sobresale del cubo en agua, ahora sí vamos a poner en agua, va a ser igual a los 12 centímetros como habíamos declarado aquí, menos los 7.86 centímetros. Esto nos va a quedar 4.14 centímetros. Para nuestro segundo ejercicio se nos dice lo siguiente: un cubo de hielo se sumerge en agua líquida y luego en glicerina. En ambos casos el hielo logra flotar, sobresaliendo 0.64 centímetros y 2.16 centímetros respectivamente en cada fluido. Para ello vamos a rescatar un poco del principio de lo que habíamos hablado en el ejercicio anterior, cómo se comporta el hielo en el momento de flotar. Muy bien, la primera diferencia que podemos encontrar con el ejercicio anterior es que aquí no conocemos los lados del cubo de hielo, es decir, nosotros no conocemos este lado y tampoco conocemos este lado y no conocemos este lado. Pero como estamos hablando de un cubo, con solo conocer un lado, pues podemos conocer los otros lados y entonces conocer el volumen del cubo, porque el volumen de un cubo, recordemos que es lado al cubo. Bien, pero vamos a hacer esto un poquito por acá, porque lo que vamos a platicar ahora es muy fundamental para poder entender cómo lo vamos a resolver. En el ejercicio anterior habíamos hablado que esta cara, esta parte de este lado y este lado siempre se van a mantener constantes cuando hablemos del cubo que se va a depositar en un fluido. En esta ocasión, lo que conocemos son las partes que sobresalen del cubo cuando flota, que es lo contrario al ejercicio anterior que habíamos hablado. Por lo tanto, toda esta parte de aquí se conoce como el lado, es este lado, y lo vamos a partir en dos: la parte que flota y la parte sumergida. Lo que aquí conocemos es la parte que flota. Entonces la parte sumergida la podemos expresar como lo que va a quedar de lo que no está flotando o lo que no sobresale, por decirlo así. Entonces la parte sumergida va a ser lo que mida este lado, menos lo que flota. Pues vamos a colocarlo aquí, menos lo que flota. Y entonces al tener esta expresión podemos ahora sí escribir que el volumen sumergido es igual a estos dos lados que tenemos aquí, que no van a cambiar por el comportamiento en el que va a flotar el cubo, por esta expresión que acabamos de escribir, el lado menos el valor de lo que flota. Si nosotros multiplicamos lado por lado, esto nos va a quedar como lado al cuadrado. Pero si nosotros nos damos cuenta, estos dos lados representan la cara o el área de la base. Por lo tanto, el volumen sumergido nos va a quedar como el área de la base por el lado menos lo que flota. Esta va a ser la expresión que vamos a trabajar para cada caso. Bien, en el primero de todos ellos vamos a trabajar con el agua. Para el caso 1, vamos a poner aquí caso 1, vamos a colocar el agua.
El agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Por qué tomo este valor? Para que sea más congruente con los valores que nos están dando aquí, y de todos modos nos piden el volumen en centímetros cúbicos. ¿Bien? Para ello vamos a rescatar la ecuación base del principio de Arquímedes, que nos dice que el peso es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Bien, entonces en este caso lo que vamos a trabajar es sustituir, como hicimos en el inicio del anterior video, masa por gravedad es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Y de esta manera nos olvidamos de la gravedad como una variable en el problema. Por lo tanto, la masa va a quedar como la densidad del fluido por el volumen sumergido. Pero el volumen sumergido sabemos que lo podemos expresar de esta manera. Entonces nos va a quedar que la masa va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido, que va a quedar como el área de la base por el lado de lo que flota. Si nosotros sustituimos los datos, entonces nos va a quedar que la masa es igual a la densidad del fluido. En este caso, la que habíamos escrito aquí, 1 gramo sobre centímetro cúbico. En esta ocasión no voy a escribir las unidades porque se va a formar un sistema de ecuaciones y no quiero que se complique tanto el análisis dimensional junto con la resolución de las ecuaciones. Pero estamos cuidando que dichas unidades sean congruentes. Por lo tanto, solo voy a colocar aquí 1. Conservo el área de la base, L, que es el lado que quiero encontrar del cubo, menos el valor de lo que flota en el caso del agua. En el caso del agua nos están diciendo que flota 0.64 centímetros. Entonces coloco 0.64. Y esta es la expresión que puedo desarrollar. ¿Podemos simplificarlo un poquito más? Sí, nada más es que 1 por el área de la base, pues todo multiplicado por 1 se conserva a sí mismo. Entonces nos va a quedar como área de la base por 1 menos 0.64. Así como procedimos para el agua, lo vamos a hacer ahora para la glicerina. Bien, para la glicerina vamos a colocar aquí entonces caso 2. Para el caso 2 vamos a trabajar la glicerina. Y el dato que yo tengo de la densidad de la glicerina es de 1.26 gramos sobre centímetros cúbicos. Y para no volver a hacer este análisis, pues podemos partir de esta ecuación que tenemos aquí para que sea más sencillo, o inclusive podemos partir mejor de esta. Entonces nos va a quedar que la masa es igual a la densidad del fluido por el área de la base por el lado del cubo menos lo que va a flotar en este caso. Fíjense que el lado del cubo permanece como la misma variable porque es el mismo cubo de hielo, es decir, no estamos cambiando de cubo. Lo que sí estamos cambiando va a ser de fluido y por ende la parte que flota. Entonces esto nos va a quedar como masa es igual a la densidad del fluido, que aquí va a ser 1.26 por el área de la base por el lado que queremos encontrar del cubo menos lo que flota. ¿Cuánto flota aquí? Pues aquí está flotando 2.16. 2.16. Bien, y esta es la expresión que vamos a obtener. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Bueno, ahora vamos a igualar estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones las vamos a igualar. ¿Qué vamos a igualar? Vamos a decir que, si ustedes se dan cuenta, el lado izquierdo quedó en términos de la masa. Entonces vamos a igualar que la masa es igual a la masa. Eso es lo que vamos a igualar aquí. Bien. Y entonces la primera m que está a la izquierda voy a decir que representa esta parte de aquí. Por lo tanto me va a quedar que el área de la base por 1 menos 0.64. Una disculpa, aquí no es 1, yo me confundí, era una L.
Esta es la L que estamos tratando de encontrar. Entonces vamos a colocar aquí L. Es L igual a 1.26 por el área de la base por el lado del cubo menos 2.16. Bien, como ustedes pueden ver, o ya pueden estar observando, pues el área de la base se va a eliminar en ambos casos. Esta área de la base la elimino y esta área de la base la elimino porque está en ambos lados de la igualdad. Y ya solo me queda del lado izquierdo una expresión de lado menos 0.64. Es igual a 1.26 que va a multiplicar a toda esta parte que está aquí. Entonces 1.26 por L me va a quedar 1.26L y más por menos 1.26 por 2.16 nos da un valor de 2.7216. Ya aquí he colocado el signo negativo previamente. Si nos damos cuenta, nos quedó una ecuación de primer orden con una incógnita. Por lo tanto, yo aquí, mi forma de trabajar, voy a pasar las literales, los que tienen la L, del lado izquierdo y los números del lado derecho. Entonces esto me va a quedar como L menos 1.26 de L es igual a menos 2.7216 más 0.64. Bien, porque los estoy intercambiando de lugar, por decirlo así, en la ecuación y adquieren operaciones contrarias, ¿no? Y ya reduzco esta parte, la cual me va a quedar como 1 menos 1.26 de L, me va a quedar como menos 0.26 de L, que es igual a menos 2.7216 más 0.64, me queda un valor de menos 2.0816. Y ya nada más el valor de L entonces queda como menos 2.0816 entre menos 0.26. Y esto nos va a dar un valor de lado de 8.006 centímetros. Sin embargo, en la vida real, pues estos decimales que obtuvimos aquí es muy difícil de medir y por lo tanto lo vamos a redondear nada más a 8 centímetros. Bien, pero esta es una respuesta parcial. ¿Por qué una respuesta parcial? Porque me estaban preguntando el tamaño del cubo en centímetros cúbicos, es decir, el volumen. Y ya ahora sí puedo rescatar esta ecuación que yo había escrito acá, y el volumen del cubo va a ser el lado que tenemos aquí de 8 centímetros elevado al cubo. Y 8 al cubo nos da un valor de 512 centímetros cúbicos. ¿Bien? Esta sería la respuesta para el inciso A. Y ahora para el inciso B, pues vamos a ver qué nos dice. El inciso B nos pide nada más qué masa en unidades de gramos tiene el cubo de hielo. Bueno, aquí ustedes pueden proceder de diversas maneras, ya sea que quieran sustituir el valor de L aquí y obtener la masa, o en esta de aquí y les va a dar la masa. Cualquiera de estas dos ecuaciones nos brindaría ese valor de la masa. Pero también podemos proceder de la siguiente manera. Para el inciso B podemos decir que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Si yo despejo de aquí la masa, pues esto me va a quedar que masa es igual a densidad por volumen. Si conozco la densidad del hielo que me estaban proporcionando aquí y ya conozco su volumen, pues puedo conocer entonces la masa. Esta es otra opción, pero les estoy diciendo o brindándoles la opción también de que ustedes pueden encontrar la masa ya sea con esta ecuación o con esta ecuación. Técnicamente deberíamos llegar al mismo resultado, nada más podría variar en decimales, pero unos decimales muy insignificantes. El valor de mi densidad es igual a 0.92 gramos sobre centímetros cúbicos.
multiplicado por el volumen que tenemos aquí de 512 centímetros cúbicos. Se cancela centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y entonces tenemos el valor de la masa de 471.04 gramos. ¿Bien? Este es el valor de la masa para el valor del inciso B, y el volumen del cubo, nada más vamos a señalarlo aquí para que no se nos pierda, es de 512 centímetros. Ahora, para el inciso C, se nos dice, o se nos pregunta, mejor dicho, ¿es el mismo volumen de líquido desplazado por el hielo en ambas situaciones? ¿Es lo mismo? Eso nos está preguntando que si el volumen de agua que se va a desplazar, si lo pudiéramos medir al depositar el cubo de hielo en agua, sería el mismo volumen desplazado de la glicerina al depositar el cubo de hielo en este fluido. Esto lo podemos resolver con esta ecuación que tenemos aquí, si nos damos cuenta, y la podemos analizar. Podemos analizar esta parte de aquí porque involucra el volumen sumergido, que sería el volumen desplazado de dicho fluido. En esta ocasión vamos a dejarles a ustedes que nos comenten en la caja de comentarios aquí en YouTube sobre lo que opinan y discutamos qué es lo que realmente sucedería con este proceso físico. Y para ello hemos llegado al final de este video, entonces resolviendo nada más el inciso A y el inciso B y dejando ustedes que participen aquí en la caja de comentarios para el inciso C. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recordamos que esto es YouScience y esperamos vernos muy pronto en otro de nuestros siguientes videos.